Saludos a todos mis queridos amigos y hermanos. En esta oportunidad vamos a estudiar un tema muy importante que es cómo estudiar la Biblia. Definitivamente he tratado de condensar o sintetizar mucho material que tal vez existen, libros enteros de guías, prácticas, de pautas que nos dan para poder estudiar la Biblia. Solamente he tomado en cuenta algunos puntos que considero importantes. En primer lugar, necesitamos una Biblia. Aquí está, las Sagradas Escrituras. Una Biblia necesitamos. Algo que es sumamente importante y esencial para el estudio bíblico es la oración. Sin la oración a Dios y la guianza de su Espíritu que nos ilumine a través de su palabra revelada, jamás podremos comprender el tesoro bíblico que podemos encontrar allí, en esas palabras, en las Escrituras Sagradas. La oración es sumamente importante y crucial para todo estudiante bíblico. Ahora, ¿por qué es tan importante estudiar la Biblia? Bueno, porque la palabra de Dios es una arma espiritual que debemos usar como Jesús mismo lo usó cuando fue tentado por Satanás en el desierto. ¿No? Se defendió con la palabra de Dios, con el escrito está, y eso lo vamos a encontrar en el Evangelio de Lucas capítulo 4 del versículo 1 al 13, que constantemente Jesús menciona las escrituras y él se defiende de los ataques de Satanás por medio de las escrituras. El escrito está. ¿Qué nos dice Efesios 6:17? Efesios 6:17 menciona, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vamos a leer ahora Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, pero lo leemos en la versión Reina Valera purificada, que menciona, como niños recién nacidos, desead ardientemente la leche no adulterada de la palabra, para que por ella crezcáis. He resaltado la palabra crezcáis. También he resaltado y he puesto en rojo, desear ardientemente la leche no adulterada de la palabra. Así como el infante ansía la leche de su madre, los recién convertidos desean el alimento de la palabra de Dios. Las escrituras son el alimento para el alma recién nacida. Si la enseñanza está fundamentada en la palabra de Dios, será un alimento puro y nutritivo como la leche. Desead la leche espiritual no adulterada. El crecimiento espiritual siempre va marcado por una apetencia intensa y un deleite exquisito en la palabra de Dios, con la misma intensidad que el apetito de un bebé por la leche materna. Un cristiano desarrolla un deseo por la verdad de la palabra de Dios. Y así nosotros como cristianos debemos desear de forma ardiente, de forma muy apasionada, la leche no adulterada de la palabra de Dios para crecer por medio de ella misma también. Ahora vamos a ver solamente algunas reglas generales de interpretación. Hay muchísimas, pero he tratado de tomar nota de algunas que he considerado más importantes. Número 1. Interprete literalmente hasta donde el texto y el contexto lo permitan. Lo opuesto a eso es interpretar alegóricamente, buscar un significado más profundo de lo que dice el texto. Por ejemplo, tomar la historia de Jonás como algo ficticio, representando la peregrinación espiritual de un cristiano, sería alegorizar la narrativa que se está dictando ahí. Ahora, la interpretación literal se basa en un entendimiento gramático histórico del texto bíblico. En otras palabras, los escritores usaron la forma normal del lenguaje de aquellos días para explicar verdades espirituales y no apelaron a un lenguaje especial o misterioso para comunicar el mensaje. Los autores bíblicos tienen distintos tipos o distintos estilos y formas de expresar ideas y usan diferentes estilos literarios. Cada género literario tiene ciertas reglas únicas que lo distinguen del otro. El género literario profético, por ejemplo, no se interpreta con el mismo grado de literalidad que el género literario narrativo. Por consiguiente, el lenguaje narrativo o discurso se interpreta llanamente como prosa normal. La poesía, sin embargo, se interpreta con el género literario poético que le corresponde. Y el lenguaje apocalíptico, que es profético, se interpreta de acuerdo al género apocalíptico. La interpretación literal toma en cuenta asimismo las figuras del lenguaje y otros dispositivos literarios, por ejemplo, cuando es claramente una parábola o proverbio.
y no los interpreta ultra literalmente. Por ejemplo, cuando Jesús se refirió a Herodes como una zorra, claramente Jesús no estaba diciendo que Herodes era literalmente este animal, sino que tenía características de este animal. En este sentido, la interpretación literal debe distinguirse de un manejo puramente literalista. Ahora vamos a ver algunas figuras de lenguaje, solamente algunas, muchas más. El eufemismo, por ejemplo, ¿qué es? La sustitución de una expresión más suave para referirse a otra más directa. Y eso, como ejemplo, vamos a verlo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 y 14, donde menciona: tampoco queremos, hermanos, ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Vamos a ver la metáfora. ¿Qué cosa es? Una comparación implícita entre dos cosas o conceptos. Y un ejemplo de ello está en Juan capítulo 10, versículos 7 y 9. Y volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Ahí está la metáfora, la puerta, ¿no? Las ovejas. Simil, una comparación expresa entre dos cosas o conceptos. 1 Pedro 1:24, hay un ejemplo de ello. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor seca. Ahí encontramos este tipo literal o esta figura de lenguaje del simil. Sinécdoque, también el uso de una parte por un todo o de un todo por una parte. Lucas 2:1 es ejemplo de ello. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuera empadronado. Todo el mundo, un sinécdoque, todo el mundo. En realidad no era todo el mundo como lo conocemos hoy en día, ¿no? Sino que todo el mundo conocido de aquel momento, ¿no? De aquel tiempo. Personificación. La atribución de características humanas a objetos, etc. Y eso lo encontramos, por ejemplo, en Isaías 35:1. Se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como el arroz. El desierto literalmente no se puede alegrar, pero es una personificación que hace el texto bíblico. Vemos el antropomorfismo, ¿no? Somorfismos. La atribución de características humanas a Dios. Muchos. Hemos tomado Salmos 31:2. Inclina a mí tu oído, dice el salmista. Líbrame pronto, sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvar. Lógicamente sabemos que Dios no tiene literalmente un oído físico como lo tenemos nosotros, porque Dios es un espíritu. Apóstrofe. Dirigirse a un objeto como si fuera una persona. Miqueas 1:2. Oíd, pueblos todos, está atenta tierra y cuanto hay en ti. Y Jehová el Señor desde su santo templo, sea testigo contra vosotros. Vamos a ver también hipérbole, el uso de una exageración para poner énfasis, ¿no? Hay muchos, considerado el Salmo 6:6, que dice: me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Inundo, ¿no? Dice de llanto mi lecho, literalmente no es eso, ¿no? Se está haciendo una exageración para enfatizar en algo, ¿no? Un hipérbole. Ahora, el segundo punto, muy importante que también debemos tomar en cuenta en la interpretación bíblica es: interprete dentro del contexto. Ningún pasaje de la Escritura está escrito en el vacío, sino que está conectado con lo anterior y lo posterior. El contexto explica y determina el significado del texto. Sabemos muy bien que la Biblia no fue escrita con versículos y capítulos. Eso fueron añadidos siglos después, siglos tardíos después que teníamos las escrituras sagradas, ¿no? Para darle un orden. Pero la Biblia hay que tomarla de esa manera. El contexto explica y determina el significado del texto bíblico. Hay dos tipos de contexto: el contexto extrabíblico y el contexto bíblico. Vamos a ver en este momento el contexto extrabíblico. Interpretar en conformidad con la literatura, la cultura, la historia y el entorno de ese momento.
En definitiva, responde una pregunta, nada más, el contexto extrabíblico. ¿Qué quiso decir el autor para aquella audiencia en aquel momento, bajo esas circunstancias? ¿Qué quiso decir el autor? Y eso es la que nosotros debemos responder a la hora de interpretar. Cualquier dificultad que nosotros tengamos para interpretar correctamente un pasaje no se debe a la poca erudición del escritor, sino simplemente que nosotros estamos removidos de forma drástica de los destinatarios originales en tiempo, espacio y cultura del momento. Pasajes como Juan capítulo 13, que habla sobre el lavamiento de los pies de los discípulos, 1 Corintios 11, que habla sobre el velo de la mujer y la cena del Señor, 1 Corintios 8, el comer carne sacrificada a los ídolos y otros más, deben tener en cuenta el marco histórico-cultural para arribar a la correcta interpretación del texto y no cometer errores, ¿no?, a la hora de interpretar. Vamos a ver ahora 11 categorías que debemos nosotros, estudiantes de la Biblia, tomar en cuenta en el contexto extrabíblico. Número 1, la política, la religión, la geografía, la economía, las leyes civiles del momento, la agricultura, las costumbres, las vestimentas, la vida doméstica, la vida militar, la vida social. Todas estas cosas, el que va a interpretar la Biblia necesita tomar en cuenta a la hora de interpretar un pasaje bíblico. Vamos a ver ahora que los escritores bíblicos siempre son influenciados por la cultura y acontecimientos de esos días y escriben para ese entorno específico. No todo lo que ellos escribieron se puede tomar exactamente en nuestros días, ya que, punto A, algunas cosas directamente ya no se aplican. Punto B, algunas veces la razón o problema de aquel momento ya no existe más. Sin embargo, siempre se puede traer el principio general a nuestros días y aplicarlo a nuestros días. Ahora vamos a ver el otro punto, que es el contexto bíblico. ¿Qué es el contexto bíblico? Es interpretar, tomando en cuenta todos los contextos que vamos a presentar a continuación. He enumerado algunos que considero importantes. En primer lugar, el texto que estamos leyendo. Y ese texto tiene una oración, tiene párrafos, tiene palabras, tiene conectores. Los conectores, el en, el con, el para, el por qué, el un. Todos esos detalles es importante tomarlos en cuenta a la hora de hacer la interpretación. ¿Qué más? La gramática, ¿no? Ir al texto original. La traducción que tenemos es una traducción en español, pero la Biblia fue escrita en hebreo del Antiguo Testamento, a partes en arameo, y griego en el Nuevo Testamento. Y todo eso es necesario que nosotros tengamos un diccionario, y el que recomiendo es el diccionario y concordancia Strong, que es muy bueno para poder analizar las palabras en el idioma original y ampliar un poco el concepto de esa palabra determinada. Ahora, tomar en cuenta también el contexto inmediato del pasaje bíblico que estamos leyendo, el capítulo del texto. Si estamos leyendo el versículo 20 del capítulo 1 de Romanos, necesitamos leer todo el capítulo 1 de Romanos para poder entender el texto. Ese es el contexto inmediato. El contexto inmediato es los capítulos anteriores y los capítulos posteriores a ese capítulo donde se encuentra el texto en particular que estamos estudiando. El contexto del libro, bueno, como decía hace un momento, cada libro tiene un propósito, cada libro tiene un estilo literario distinto del otro, ¿no? Un estilo de prosa, el estilo literario poético, profético, etcétera, ¿no? Ver el propósito del libro, por qué fue escrito, para quién fue escrito, el tema central del libro, importante también para tomar en cuenta en una interpretación bíblica. El otro contexto es el contexto literario que decía hace un momento, los géneros literarios del libro, ¿no? Lo otro es el contexto histórico. Vamos a detallar un poquito eso más adelante. El entorno de acontecimientos políticos, sociales, económicos, etcétera, de ese momento en particular. El contexto cultural, lo que la gente en determinada sociedad piensa, dice y hace. El contexto teológico, también ampliaremos más adelante sobre ese punto, manteniendo la consistencia teológica del tema tratado. El contexto general,
la armonía y complementación de todos los textos en general. No puede contradecirse la Biblia, necesitamos buscar una armonía y una complementación de todos los textos. Eso también un poco analizaremos más adelante. Textos paralelos, textos que mencionan el mismo tema, pero con otro enfoque. Y eso lo vamos a ver comúnmente en los evangelios, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas hablan de un acontecimiento, pero cada uno de los escritores de diferentes enfoques lo va narrando y lo va detallando. Vamos a ver los principios básicos de interpretación. Siempre debemos interpretar pasajes ambiguos y oscuros a la luz de otros que sean más claros y no al revés. Ese es el error que muchas veces cometemos cuando interpretamos un pasaje. Tomamos lo oscuro, lo ambiguo, y lo ponemos por encima de lo más claro, ¿no? Al revés tiene que ser. Primero es lo claro, y luego lo oscuro y lo ambiguo, ¿no? Ahora, lo claro antes de lo difícil. Lo difícil se interpreta a la luz del pasaje claro, lo explícito antes de lo implícito. Qué importante tomar en cuenta esos detalles a la hora de interpretar la Biblia. Lo literal antes de lo figurado. Lo figurado se interpreta dentro de los límites doctrinales establecidos por los pasajes literales. Otro punto importante que es lo general antes de lo detallado. Muchas veces buscamos los detalles de las escrituras, pero vamos a ver el marco general. Se deben captar primero las verdades generales antes de llegar a analizar los detalles. Otra de las cosas que debemos tener en cuenta al interpretar las escrituras es la observación del texto. Debemos ser buenos observadores, como decía hace un momento, ver los conectores, con, para, por qué, en, ¿no? Y todas esas cosas son importantes. La interpretación debe hacerse de dentro hacia afuera, o sea, de dentro de las escrituras, sacar y extraer lo que dice las escrituras, de dentro hacia afuera, no al revés, no de fuera hacia adentro. Eso se le llama, hago exégesis de las escrituras o hago eisegesis, ¿no? Y esta es la pregunta que debo hacerme cada vez que interpreto las escrituras. ¿Qué es lo que dice el pasaje? ¿Qué es lo que dice el pasaje? No interpretar el texto preguntando qué es lo que entiendo yo, porque yo puedo estar entendiéndolo mal, o qué quiero que diga este pasaje. Vengo con una idea o un pensamiento ya preconcebido o con prejuicio encima para poder tratar de que el pasaje diga lo que yo estoy pensando, y no es eso la interpretación. Otro punto importante, plantear preguntas y respuestas al texto. ¿Quién escribió este pasaje? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿A quién? ¿Qué es? ¿Para qué? ¿Por qué? Son preguntas sumamente importantes a la hora de estudiar y de interpretar un pasaje bíblico. Vamos a ver también las referencias cruzadas. Interprete tomando en cuenta otras partes también de las escrituras. No solo hay que tomar en cuenta el contexto inmediato de un pasaje, sino que hay que efectuar la correlación con otros pasajes de las Escrituras. Ningún tema o doctrina está completamente definida en un solo pasaje o por un solo escritor, sino que debe relacionarse con otros pasajes bíblicos. Ningún pasaje bíblico se contradice con otro. Hay que tomarlos a la vez y no abandonar uno en favor del otro. Por ejemplo, la justificación que habla de Romanos 4:2 no se contradice con Santiago 2:24. No hay contradicción entre sí. Se complementan ambos pasajes. Y así sucede con muchos otros relatos diferentes de un mismo incidente. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se complementan entre ellos. El Antiguo es incompleto sin el Nuevo Testamento y el Nuevo es incompleto sin el Antiguo Testamento. El Antiguo por el Nuevo Testamento es explicado y el Nuevo en el Antiguo Testamento tiene el contenido. El Nuevo en el Antiguo Testamento está escondido y el Antiguo por el Nuevo Testamento es revelado. Otro de los puntos es interprete manteniendo la consistencia teológica del tema. Ese es el contexto teológico que decía hace un momento.
Las grandes doctrinas de la Biblia deben mantener su consistencia a toda costa. Por ejemplo, la naturaleza de Dios y sus características nunca cambian. Pasajes oscuros que aparentemente cambian la teología de Dios deben subordinarse al conjunto de versos que establecen esa teología. Por ejemplo, Dios es espíritu. Referencias, por ejemplo, en que habla la Biblia sobre las espaldas de Dios, los dedos de Dios, de Lucas 11:20, etcétera, deben tomarse como figuras de lenguaje, como lo mencionaba en un principio, o antropomorfismos nada más. Pasajes del mismo autor también se integran para formar la teología de ese autor bíblico. La teología de los distintos autores se integran para formar una teología bíblica de ese tema. Eso permite la construcción de las grandes doctrinas de la Biblia, las cuales deben mantener su consistencia a toda costa. Ejemplos, por ejemplo, un solo Dios. La Biblia es clara desde el primer capítulo de Génesis hasta el último capítulo de Apocalipsis menciona eso. La salvación o la redención en Cristo Jesús. Toda la Biblia habla de Jesucristo y la historia de la redención del hombre, que es a través de Cristo. La resurrección de los muertos, el juicio final, el pecado, la iglesia, etc. Son temas importantes de doctrina cristiana. Otros recursos bíblicos que vamos también a considerar, y he anotado 6 recursos bíblicos que a mi parecer son importantes, que nosotros como estudiantes de la Biblia debemos tomar en cuenta. Número 1, comparar las diferentes traducciones y versiones de la Biblia que existen el día de hoy. No es bueno solamente leer una sola versión bíblica o una sola traducción. Yo normalmente leo La Reina Valera de 1960, pero me gusta investigar y averiguar y comparar con otras versiones, ¿no? Hay muchas versiones en el mercado evangélico cristiano y de muchas otras denominaciones, y es bueno siempre cotejar y analizar y sopesar las diferentes versiones y traducciones que existen. Eso es bueno. Tener Biblias de estudio también es muy bueno porque hay notas a pie de página con referencias cruzadas y acotaciones y estudios de personas que han analizado el texto y dan aportaciones de su conocimiento también en esas diferentes Biblias de estudio que existen en el mercado. Comentarios bíblicos, también hay comentarios completos de toda la Biblia, hay comentarios de libro por libro de la Biblia, el comentario de Lucas, el comentario de Efesios, el comentario a Génesis, etcétera. Diccionarios bíblicos, que importantes palabras importantes de la Biblia y buscar su significado no solamente en un diccionario secular, sino en un diccionario bíblico para entender, y ahí te explica un poco también el contexto histórico, el contexto cultural, el contexto de la época, para entender esa palabra en particular como la entendían los escritores o los contemporáneos de aquella escritura. Buscar también interlineales de la Biblia, teologías sistemáticas, compendios y todo recurso que aporte a la investigación bíblica son sumamente importantes que nosotros tengamos en cuenta a la hora de estudiar un pasaje bíblico. El punto número 6, la aplicación. Hay una aplicación que a título personal considero la mejor aplicación bíblica en el sentido de que tiene muchísimos recursos bíblicos, tiene comentarios, diccionarios, Biblias de estudio, tiene diferentes versiones y traducciones de la Biblia, interlineales, Strong, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy rico y esta aplicación se llama Mi Biblia. No tiene anuncios, se puede descargar solamente con internet y se puede usar gratis, sin internet, y es una maravilla. A continuación voy a poner la imagen de esta aplicación Mi Biblia. Ahora vamos a ver la aplicación personal a nosotros. ¿Cuál es la aplicación personal a la hora de interpretar la Biblia? Esta es la parte final de una interpretación. 3 puntos he considerado. Punto número A, ¿qué está tratando de decirme este texto en particular a mí? ¿Qué está tratando de decirme a mí? Punto número B, ¿cómo aplico este texto a mi vida hoy? Punto número C, ¿qué debo de hacer ahora en adelante? ¿Qué me ordena Dios? ¿Qué me manda Dios a través de este texto a hacer? Importante hacerse esas preguntas a la hora de aplicar este texto para nosotros. Y termino con este versículo bíblico de Esdras, capítulo 7, versículo 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir, observación,
la ley de Jehová y para cumplirla, aplicación, y para enseñar, interpretación. En Israel, sus estatutos y decretos. Muchas gracias por su atención, queridos amigos y hermanos. Dios los bendiga ricamente.